James Miller se encontraba en la enorme ventana de la estación del Consejo Galáctico, observando los colores arremolinados de las nebulosas cercanas que pintaban la oscuridad del espacio. Su reflejo mostraba a un hombre de unos 40 años con el sencillo uniforme azul de los núcleos diplomáticos de la Tierra. Tras 5 años observando el desarrollo de esta guerra, su rostro se había vuelto más viejo de lo que su edad sugería. El pasillo tras él bullía de actividad. Mientras los diplomáticos alienígenas se apresuraban a su siguiente reunión, ninguno de ellos prestó atención al observador humano. Eso era todo lo que veían. Él era solo otro representante de una especie primitiva, al que se le permitía observar, pero nunca participar. Otra colonia perdida, murmuró mientras leía el último informe en su bloc de datos. El escudo. El Imperio había destruido 3 mundos de la Federación solo en el último mes. Cada ataque se volvía más audaz. Cada respuesta del Consejo se debilitaba. Un miembro alto del Consejo, de piel azul, pasó caminando, evitando deliberadamente el contacto visual. Miller había intentado hablar con él la semana pasada sobre el aumento de las bajas civiles. El alienígena simplemente había declarado que la humanidad era demasiado joven para comprender la compleja naturaleza de la política galáctica. Miller se apartó Desde la ventana, caminó hacia la galería de observación de la cámara principal del Consejo. La sala era enorme, con asientos para miles de representantes de toda la galaxia. La sección de la Tierra constaba de exactamente 3 sillas, escondidas en el rincón más alejado. La sección de las especies primitivas, como algunos la llamaban, ocupando su asiento habitual. Miller observó el inicio de la sesión de emergencia del Consejo. El representante de la Federación, una figura alta con rasgos cristalinos, se encontraba en la plataforma central tras ellos. Imágenes holográficas mostraban la última destrucción, un mundo entero convertido en escombros por las armas asesinas de planetas del Imperio Cresta. 3 millones de civiles. La voz del representante de la Federación se quebró por la emoción. 3 millones de refugiados que buscaron refugio en nuestro mundo colonial. El Imperio Cresta no dio ninguna advertencia. No dieron ninguna posibilidad de evacuación. Las manos de Miller se aferraron fuertemente a sus apoyabrazos. Había visitado esa colonia hacía 2 meses. Recordaba a los niños jugando en los parques, a las familias que intentaban reconstruir sus vidas ahora que se habían ido, convertidos en polvo por un gobierno que los veía como meros objetivos. La respuesta del Consejo era predecible. Aumentaremos las sanciones económicas contra el Imperio Crest EMP, anunció el miembro principal del Consejo, y enviaremos una protesta formal por su violación de las convenciones de guerra. Miller quería gritar, sanciones, una protesta formal. Millones de muertos y el Consejo enviaba cartas con palabras torpes, pero él guardó silencio, siguió tomando notas, siguió desempeñando el papel de observador pasivo. Eso era lo que esperaban de la humanidad, observar y aprender de sus superiores después de la sesión. Miller regresó a su pequeña oficina. Las paredes estaban cubiertas de mapas que mostraban el progreso de la guerra. Los marcadores rojos indicaban mundos caídos de la Federación. Los azules mostraban el territorio del Imperio Crest. El patrón era claro, el Imperio estaba ganando y se acercaban al sector espacial de la Tierra. Su terminal parpadeó con un nuevo mensaje, era de Tom Reynolds, uno de los oficiales de inteligencia de la Tierra estacionados en la estación. El mensaje era breve. Necesito cumplir con el nivel de mantenimiento 3 urgente. Miller se ajustó el uniforme y se dirigió a los ascensores mientras descendía al nivel de mantenimiento. Pensó en la posición de la Tierra en todo esto. El Consejo veía a los humanos como primitivos, casi fuera de su edad de piedra según los estándares galácticos. Desconocían los astilleros orbitales ocultos bajo escudos holográficos. No habían notado la tecnología militar que la Tierra había creado a partir de naves alienígenas dañadas que se les había permitido estudiar. Lo más importante, no entendían que la naturaleza primitiva de la humanidad incluía algo que habían perdido hacía mucho tiempo. La convicción absoluta de que quedarse de brazos cruzados mientras la inocencia moría no solo estaba mal, sino que era impensable. Las puertas del ascensor se abren a un pasillo tenuemente iluminado. Miller pudo ver a Reynolds esperando en las sombras, sosteniendo un chip de datos que lo cambiaría todo. La humanidad había estado observando lo suficiente. Era hora de mostrarle a la galaxia que ser joven no significaba estar ciego. Al bien y al mal. Tom Reynolds guió a Miller por el tenue pasillo de mantenimiento. Comprobó 2 veces que estuvieran solos. El rostro normalmente tranquilo del oficial de inteligencia mostraba claros signos de estrés. Sacó un pequeño dispositivo y lo activó, creando un campo que bloquearía cualquier dispositivo de escucha. «Tienes que ver esto»,
dijo Reynolds, insertando el chip de datos en su tableta. Interceptamos comunicaciones del mando militar del Imperio. Su mano tembló ligeramente al abrir los archivos. Miller se inclinó para mirar la pantalla. Sus ojos se abrieron de par en par al ver los planes de ataque. Estas son las coordenadas de futuros objetivos. Dijo en voz baja, están avanzando hacia el sector tierra. Reynolds completó 3 de sus objetivos planificados. Están a solo 2 saltos de nuestros mundos coloniales. El Consejo sabe de esto. James, lo sabían desde hacía semanas, antes de que Miller pudiera responder. Sus comunicadores de emergencia vibraron. Se estaba convocando otra sesión del Consejo. El Imperio Crest había lanzado un nuevo ataque en la Cámara del Consejo. La atmósfera era diferente esta vez. Incluso los diplomáticos alienígenas más serenos mostraron signos de conmoción. El holograma central mostraba una escena de puro horror. El Imperio Crest no solo había bombardeado su último objetivo, sino que habían probado una nueva arma que volvió tóxico el aire. 6 millones de muertos en la primera hora. El representante de la Federación informó que su forma cristalina se apagó de dolor. Los supervivientes se detuvieron, luchando por continuar. Los supervivientes están pidiendo clemencia. Matar a la toxina es. ¿Cuáles son los efectos? Miller observó las reacciones de los miembros del Consejo. Algunos mostraron horror genuino. Otros apenas notó que reaccionaron. Su ojo diplomático entrenado captó señales sutiles, miradas rápidas entre ciertos representantes. Pequeños asentimientos, mensajes silenciosos, algo no estaba bien después de la sesión. Miller se reunió con Reynolds de nuevo, esta vez en una plataforma de observación olvidada con vistas a la base de acoplamiento de la estación. Reynolds tenía más datos para compartir. Miren estos registros de envío. Ranol dijo que le mostraba a Miller otro conjunto de archivos. Estos miembros del Consejo señalaron varios nombres. Han estado vendiendo armas a ambos bandos. Advanced Technology Way. Más allá de lo que afirman que está disponible. Miller estudió los registros cuidadosamente. Los mismos miembros del Consejo que siguen votando en contra de la intervención. Dijo que la paz está encajando. Se están beneficiando de esta guerra. Esto empeora. Reynolds continuó. Recuerda cómo clasificaron a la Tierra como una especie primitiva hace 5 años. Miren el informe original del equipo de evaluación. Miller leyó el documento. Su ira crecía con cada línea. La tecnología militar de la Tierra realmente había impresionado al equipo de evaluación. Habían recomendado la membresía completa para la humanidad, pero alguien había cambiado el informe, empujando deliberadamente a la Tierra a la categoría de observador. Querían mantenernos fuera de esto. Miller dijo con voz fuerte. Sabían que no nos quedaríamos callados si tuviéramos una voz real en el Consejo. Un grupo de diplomáticos del Imperio Crest pasó por su punto de observación. Sus rostros de escamas mostraban satisfacción. Se dirigían a... En una reunión privada con algunos miembros del Consejo, Reynolds había identificado que la Federación está perdiendo. Reynolds dijo en voz baja que sin ayuda caerían en unos meses y que entonces el Imperio tendría un camino despejado hacia el sector terrestre. Miller se puso de pie. Había tomado una decisión. Había pasado 5 años actuando como el observador silencioso. El humano primitivo aprendiendo de la hazaña de las civilizaciones avanzadas. Había visto morir a millones mientras el Consejo no ofrecía más que palabras. «Consígueme todo lo que tengas», le dijo a Reynolds. «Todos los registros, todas las comunicaciones, todas las pruebas y contacta con la Tierra». Diles que es hora de lo que Reynolds pidió, aunque su leve sonrisa sugería que ya lo sabía. «Es hora de mostrarle a la galaxia que ser joven no significa ser estúpido», dijo Miller, «y ser primitivo no significa estar ciego a la corrupción. Mañana me dirigiré al Consejo y les diré que la humanidad ha terminado de observar». Miller pasó la noche en su oficina, revisando todo lo que Reynolds había descubierto. Su escritorio estaba cubierto de cuadernos de datos que mostraban registros de envío, transferencias bancarias e informes militares clasificados. Cada prueba le hacía hervir la sangre. A través de la ventana de su oficina podía ver las enormes estaciones del Consejo. Los anillos giraban lentamente contra el fondo estelar. Durante 5 años había admirado su belleza. Ahora la veía de otra manera, un símbolo de corrupción y fracaso. «La computadora me muestra de nuevo los patrones de comercio de armas», dijo frotándose los ojos cansados. La pantalla holográfica se iluminó mostrando rutas de navegación que cruzaban la zona de guerra.
Las naves que supuestamente transportaban suministros médicos y alimentos en realidad entregaban armas avanzadas a ambos bandos. Un suave golpe en su puerta le hizo levantar la vista. Reynolds entró con nuevas pruebas. «Necesitas ver esto», dijo. Colocó un nuevo bloc de datos en el escritorio de Miller. Encontramos algo sobre la evaluación de la Tierra. El documento mostraba una reunión privada entre miembros del Consejo de hace 5 años. Miller lo leyó atentamente. Su rostro se oscurecía con cada línea. El Consejo no solo había cambiado la evaluación de la Tierra, sino que le tenían miedo a la humanidad. Vieron nuestros registros de guerra. Reynolds explicó la historia militar de la Tierra. Lo rápido que avanzado durante los conflictos, cómo adaptamos las armas y tácticas enemigas. Señaló notas específicas en el documento. Tenían miedo de lo que pudiéramos hacer si nos uníamos a la guerra. Miller se levantó y caminó hacia su ventana. Nos etiquetaron de primitivos, nos mantuvieron observando desde la barrera mientras ellos obtenían ganancias de ambos bandos. Matándose entre sí. Su terminal emitió un mensaje urgente de la Tierra. La respuesta a su advertencia anterior había llegado. Miller la abrió, leyó rápidamente y se permitió una pequeña sonrisa. La Tierra está lista. Le dijo a Reynolds que los astilleros están activos. Todo lo que hemos estado construyendo en secreto está listo. Reynolds asintió. El Consejo no tiene ni idea de nuestra verdadera fuerza militar. No. Miller dijo que creen que tenemos algunas naves viejas que apenas alcanzan nuestros propios sistemas solares. No saben nada de la tecnología que hemos desarrollado, de las armas que hemos creado estudiando sus naves dañadas. Otro mensaje apareció en su pantalla. Más informes de bajas del último ataque al Imperio Crest. Miller abrió el archivo y sintió su determinación. Fortalecer el Imperio ya no solo mataba soldados, sino que destruía civilizaciones enteras. ¿Qué hay de la Federación? Reynolds preguntó. ¿Aceptarán nuestra ayuda? Miller sacó otro documento. Comunicaciones secretas con representantes de la Federación. Están desesperados. Dijo que las sanciones del Consejo no están deteniendo al Imperio. La Federación pierde mundos cada semana. El ciclo diario de la estación comenzaba a través de su ventana. Miller podía ver a diplomáticos y funcionarios comenzando sus rutinas diarias. Entre ellos estaban los miembros corruptos del Consejo caminando hacia sus reuniones privadas, probablemente planeando sus próximos acuerdos de armas. Tenemos suficientes pruebas. Miller decidió, registros de comercio de armas, prueba de la supresión deliberada del estatus de la Tierra por parte del Consejo. Detalles de los planes del Imperio para avanzar hacia nuestro sector. Se enderezó el uniforme. Es hora. Reynolds miró. Preocupado, intentarán impedirte hablar. Dirán que no tienes derecho. Que la Tierra es solo un observador. Déjalos intentarlo. Miller dijo, reuniendo la evidencia clave en un bloc de datos. He terminado. Observando hoy. La humanidad muestra a la galaxia lo que sucede cuando confundes la paciencia con la debilidad. Mientras comenzaban los anuncios matutinos de la estación, Miller se preparó para el discurso más importante de su vida en los astilleros ocultos de la Tierra. Las naves de guerra estaban listas para zarpar en los mundos restantes de la Federación. La esperanza estaba casi perdida. Y en la Cámara del Consejo, los líderes corruptos estaban a punto de descubrir que habían cometido un terrible error. Le habían dado tiempo a la humanidad para observar, aprender y prepararse. Ahora era el momento de actuar. La Cámara Principal del Consejo estaba abarrotada. Representantes de cientos de mundos llenaban los asientos. Sus silenciosas conversaciones creaban un murmullo bajo. En la enorme sala, ninguno de ellos notó a Miller de pie cerca de la plataforma central esperando su momento. El miembro principal del Consejo, una figura alta de piel gris, declaró abierta la sesión. Hoy discutiremos nuevas sanciones contra las recientes acciones del Imperio. Comenzó con su habitual tono aburrido. Miller respiró hondo y dio un paso al frente. Moción de orden. Dijo en voz alta, interrumpiendo la sala. La Tierra solicita derecho a la palabra inmediato. La sala quedó en silencio. El miembro principal del Consejo miró a Miller con sorpresa y molestia. Las especies observadoras no tienen derecho a la palabra durante las sesiones completas. Dijo con desdén. Por favor, regresen a su área designada. Miller no se movió. El artículo 47 de la Carta del Consejo dijo que claramente permite a cualquier especie hablar cuando tenga evidencia de acciones que amenacen la paz galáctica.
Invoqué ese derecho. Los miembros del consejo intercambiaron miradas preocupadas. Habían olvidado esa vieja regla antes de poder objetar. Miller activó su panel de datos. La pantalla holográfica principal de la cámara cobró vida con evidencia. Durante 5 años, la Tierra ha presenciado esta guerra que Miller comenzó. Vimos morir a millones. Hemos visto al Imperio Crest destruir mundos y hemos visto a este consejo no hacer más que hablar. Sacó a relucir los registros de envío. Estos miembros del consejo, señaló nombres específicos, han estado vendiendo armas a ambos lados. La cámara estalló en susurros de asombro al aparecer la evidencia. Han ganado miles de millones mientras afirman querer la paz. Varios miembros del consejo se pusieron de pie intentando objetar, pero la voz de Miller se hizo más fuerte. Mantuvieron a la Tierra como observadora porque nos tenían miedo. Miedo de lo que haríamos si viéramos lo que realmente estaba sucediendo. Bueno, lo vimos todo. El representante de la Federación se inclinó hacia adelante. La esperanza se mostraba en su rostro cristalino por primera vez en meses. Los diplomáticos del Imperio Crest enviaban rápidamente mensajes en sus dispositivos con aspecto preocupado. ¿Llamas a los humanos primitivos? Miller continuó. ¿Crees que somos demasiado jóvenes para entender la política galáctica, pero entendemos algo? Has olvidado la diferencia entre el bien y el mal. Mostró el Crest. Los planes de batalla del Imperio mostraban su avance hacia el sector de la Tierra. El Imperio no se detendrá. Sus sanciones no los detendrán. Sus mensajes enérgicos no los detendrán. Pero nosotros sí. El miembro principal del Consejo recuperó la voz. No tienen autoridad. La Tierra es anda la guerra. Miller anunció que la cámara explotó. En caos, nos unimos a la Federación ahora mismo. Como si estuviera en Q, su panel de datos se iluminó con un mensaje de la Tierra. Miller se permitió una pequeña sonrisa al leerlo. Nuestras naves ya están lanzando naves. Nunca supieron que teníamos tecnología. Pensaron que no podríamos construir la cresta. Los representantes del Imperio prácticamente salían corriendo de la cámara. Acababan de recibir informes de naves de guerra humanas apareciendo cerca de sus líneas de suministro. Querían que viéramos y aprendiéramos. La voz de Miller atravesó el ruido. Aprendimos. Aprendimos que la tecnología avanzada no equivale a sabiduría. Aprendimos que la edad no garantiza la moralidad y que a veces las especies más jóvenes tienen que enseñar a las más antiguas sobre el coraje. Se giró hacia el representante de la Federación. La Tierra está con ustedes. Nuestras naves están a su disposición. Juntos vamos a terminar esta guerra. La cámara se quedó completamente en silencio. En ese silencio, Miller pronunció sus últimas palabras. La Tierra ha terminado de ser un observador. La galaxia necesita entender algo. Los humanos tenemos un dicho. Lo único necesario para el triunfo del mal es que la gente buena no haga nada. Hemos terminado. Sin hacer nada, Miller se apartó de la plataforma. El representante de la Federación se puso de pie y comenzó a aplaudir. Otros se unieron. Primero unos pocos, luego docenas, luego cientos. Los miembros corruptos del Consejo solo podían observar cómo su sistema cuidadosamente construido de ganancias y poder comenzaba a desmoronarse. La galaxia estaba a punto de aprender qué sucedió cuando la humanidad decidió actuar en la Tierra. El almirante Robert Stone se encontraba en el centro de mando de defensa terrestre, observando cómo cientos de naves de guerra emergían de sus muelles ocultos. La enorme pantalla holográfica mostraba naves apareciendo por todo el sistema solar terrestre. Sus campos de sigilo se reducían para revelar el verdadero poder militar de la humanidad. Ordenó un informe con su rostro curtido, reflejando la luz azul de la pantalla. Todas las naves reportan rojo. El almirante, su segundo al mando, informó que los campos de sigilo alrededor de los astilleros Marge están caídos. La estación Júpiter está en línea. La base lunar está lanzando todos los escuadrones a través de las enormes ventanas del centro de mando. Stone pudo ver los anillos orbitales alrededor de la Tierra brillar y cambiar lo que parecía. Estaciones comerciales simples y hábitats civiles se transformaron a medida que sus cubiertas holográficas desaparecían. Los sistemas de armas se activaron y las enormes puertas de los hangares se abrieron para liberar más naves. Enviaron la señal a todos los comandantes de flota. Stone ordenó la operación Escudo Oculto. Ahora está activa en todo el sistema solar. Las fuerzas de la humanidad, cuidadosamente preparadas, se posicionaron durante 5 años. Habían construido en secreto utilizando tecnología inversa.
diseñadas a partir del estudio de naves alienígenas, pero con un toque humano único. Innovación. La Cresta. Los espías del Imperio en la Tierra enviaban mensajes de pánico a sus líderes. Habían pensado que las naves más grandes de la Tierra eran pequeñas naves de carga. Ahora eran enormes naves de guerra, cada una de casi 2 kilómetros de largo, que se pusieron en formación. Un mensaje de la Federación. Un oficial anunció sus coordenadas de envío de objetivos de alta prioridad. Líneas de suministro del Imperio. Fábricas de armas. Centros de mando. Stone asintió. Envía nuestra respuesta. Diles que las fuerzas de la Tierra estarán en el lugar designado en 6 horas. Se permitió una pequeña sonrisa. Mostrémosles lo que nuestros primitivos motores de salto realmente pueden hacer en el espacio. La primera oleada de naves terrestres entró en puntos de salto. Sus motores, combinando tecnología alienígena con ingeniería humana, crearon campos de salto más grandes y estables que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto antes. Naves que deberían haber necesitado días para alcanzar sus objetivos llegarían en horas. La pantalla del centro de mando mostró reacciones de toda la galaxia. La Cresta. El Imperio estaba desplegando sus flotas para proteger sus líneas de suministro. El Consejo corrupto. Los miembros intentaban desesperadamente ocultar pruebas de su comercio de armas y los mundos de la Federación celebraban al difundirse la noticia de la intervención de la Tierra. El almirante, su segundo al mando, dijo en voz baja: el embajador del Imperio exige hablar con los líderes de la Tierra. Amenaza con graves consecuencias si no nos retiramos. Stone miró los últimos informes casuales de los ataques del Imperio. Le dijeron que los líderes de la Tierra están ocupados. Estamos preparando nuestra respuesta a 5 años de observar genocidio. Se lanzaron más naves desde las instalaciones ocultas de la Tierra. Cada una llevaba armas y defensas que combinaban lo mejor de la tecnología alienígena con el pensamiento militar humano. El Imperio esperaría tácticas estándar, respuestas estándar. No estaban preparados para la forma en que los humanos luchaban en las guerras. Todas las flotas se reportan listas. El oficial al mando anunció que la primera oleada se acerca a sus objetivos. Las fuerzas de la Federación se están moviendo para apoyar las posiciones. Stone tocó un panel de control, abriendo un canal con todas las fuerzas de la Tierra. Este es el almirante Stone a todas las naves durante 5 años. Hemos observado, hemos aprendido, hemos. Preparados. La galaxia cree saber de lo que es capaz la humanidad hoy. Les mostramos lo equivocados que están. Miró la pantalla táctica que mostraba miles de naves terrestres moviéndose en formación de ataque. No luchamos por territorio, no luchamos por ganancias. Luchamos porque es correcto. El Imperio pensó que podría matar a millones sin enfrentar consecuencias. El Consejo pensó que podría enriquecerse con el sufrimiento de otros. Se equivocaron. Los primeros informes de combate llegaban en naves terrestres que aparecían desde un punto de salto aparentemente imposible. El Imperio atacaba objetivos con una precisión impactante. Los comandantes del Imperio ya estaban confundidos ante tácticas que su doctrina militar nunca había considerado. Todas las naves comienzan la operación oculta. La Piedra Escudo ordenó mostrarles por qué la humanidad ha dejado de observar la galaxia. Estaba a punto de aprender que a veces el oponente más peligroso no es el que tiene la tecnología más avanzada, sino el que tiene la convicción más firme. La cresta de la base de suministros más grande del Imperio nunca vio venir el ataque. Una nave humana apareció desde puntos de salto directamente dentro de su perímetro de defensa, algo que sus comandantes creían imposible. Antes de que sus sensores pudieran siquiera registrar la amenaza, las naves terrestres ya habían lanzado sus primeros ataques. El almirante Stone observó cómo se desarrollaba la batalla desde su nave de mando, el defensor de la fuerza terrestre. Informe sobre el impacto de la primera oleada. Ordenó, de pie ante la pantalla táctica. Impactos directos en todos los objetivos principales. Su oficial táctico informó. Las naves del Imperio siguen intentando levantar sus escudos. No esperaban que nos acercáramos tanto. Pausa, señor. Sus comandantes están transmitiendo en canales claros. Están en completo caos. Stone asintió. El Imperio esperaba tácticas tradicionales. Naves apareciendo a distancias seguras. Batallas de largo alcance siguiendo la doctrina de guerra galáctica estándar en lugar de naves humanas. Las naves humanas se habían lanzado directamente a su medio usando velocidad y sorpresa de maneras que el Imperio nunca había visto. Las fuerzas de la Federación informaron. Otro oficial gritó:
Están enfrentando fuerzas del Imperio en otros 3 sectores. El Imperio está tratando de responder, pero se están dispersando en la pantalla principal. Stone observó cómo las naves de la Tierra demostraron otra sorpresa cuando las naves del Imperio finalmente comenzaron a disparar. Sus disparos atravesaron varias naves humanas. Hologramas mezclados con naves reales hicieron imposible distinguir qué objetivos eran reales. Mensaje de James Miller en la estación del Consejo. Su oficial de comunicaciones informó que los miembros corruptos del Consejo están tratando de borrar evidencia de su comercio de armas. Nuestros equipos cibernéticos ya están en sus sistemas copiando todo. Stone se permitió una pequeña sonrisa. El Imperio no solo estaba luchando contra naves, estaban luchando contra el Ingenuity humano mientras sus comandantes buscaban formaciones de flota tradicionales. Las naves terrestres atacaron. Patrones aparentemente aleatorios que en realidad seguían complejos modelos matemáticos mientras intentaban rastrear posiciones enemigas. Las naves humanas usaban una combinación de tecnología de sigilo y señuelos holográficos que confundían sus mejores sensores. Señor, su oficial táctico gritó, llegan refuerzos del Imperio. 3 grupos de la flota intentan rodear a nuestras fuerzas. La piedra trampa ordenó a las naves del Imperio que se movieran a su posición, pensando que habían atrapado a las fuerzas de la Tierra. De repente, se abrieron nuevos puntos de salto a su alrededor. La segunda oleada de naves humanas llegó. Apareciendo en puntos donde el Imperio había luchado, eran imposibles de usar para el salto. El Imperio se vio rodeado. En lugar de ser ellos quienes rodeaban, todas las naves ejecutan el plan de batalla. La piedra Delta ordenó, muéstrales por qué no acorralan a los humanos. La batalla que siguió sería estudiada en los sistemas de información militar de la galaxia durante décadas. Las naves humanas se movían de maneras que desafiaban la doctrina de combate estándar. Usaban tácticas que mezclaban antiguas estrategias militares terrestres con tecnología avanzada. Cuando las naves del Imperio intentaron predecir sus movimientos, encontraron a los humanos haciendo lo contrario de lo que siglos de teoría militar galáctica dijo que deberían hacerlo. La flota del Imperio está en retirada total. Su oficial táctico informó que, tras una hora de intenso combate, han perdido el 60% de su base de suministros y el 40% de sus naves de respuesta. El resto está abandonando el sistema. Stone abrió un canal a todas las fuerzas terrestres. Soy el Almirante Stone. Primer ataque. Movimiento exitoso a los objetivos de la fase 2. Recuerden que no estamos aquí para conquistar, estamos aquí para detener un genocidio y exponer la corrupción. Luchen duro, luchen con inteligencia, pero luchen correctamente. La respuesta fue alta y clara para la Tierra y la justicia en la Cámara del Consejo. Miller observó los informes. Los miembros corruptos del Consejo palidecieron al ver desmoronarse su imperio de comercio de armas. Los representantes de la Federación vitoreaban al ver que la esperanza regresaba a su pueblo. Mensaje del Comando Terrestre. El oficial de comunicaciones de Stones informó, se han cumplido todos los objetivos de la fase 1. Las fuerzas de la Federación informan de la retirada del Imperio de 3 sistemas en disputa. El presidente dice que sigan presionando. Stone observó la pantalla táctica en las naves humanas. Se están reagrupando para su próximo ataque. El Imperio estaba a punto de aprender. Otra lección sobre la humanidad. Cuando los humanos decidieron luchar por lo correcto, no se detuvieron hasta terminar el trabajo. 3 meses después de que la Tierra se uniera a la guerra, James Miller se paró de nuevo en la Cámara del Consejo. Plataforma Central. La sala se veía diferente. Varios miembros del Consejo estaban vacíos. Sus ocupantes enfrentaban un juicio por tráfico de armas. La sección del escudo del Imperio era mucho más pequeña. Su influencia. Disminuidos tras su rendición la semana pasada, la guerra ha terminado. Miller anunció que su voz se escuchaba en toda la Cámara. El escudo del Imperio ha aceptado los términos de paz. Todos los mundos conquistados de la Federación serán devueltos. Todas las armas de destrucción masiva serán destruidas. Miró alrededor de la Cámara, encontrándose con las miradas de varios representantes. Algunos parecían aliviados, otros avergonzados, y muchos mostraron un renovado respeto al observar la sección de la Tierra, que ya no estaba escondida en un rincón. Pero terminar la guerra no es suficiente. Miller continuó, este consejo fracasó. 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 Algunos de sus miembros se beneficiaron del sufrimiento de miles de millones. El almirante Stone se encontraba en la sección de la Tierra.
Su uniforme de gala mostraba las nuevas medallas que había ganado durante la campaña junto a él. Los representantes de la Federación asintieron con las palabras de Miller. Por lo tanto, la Tierra propone una nueva carta del Consejo. Miller dijo que al mencionar el documento en las cámaras, no se muestra más un estatus primitivo utilizado para silenciar nuevas voces, no más comercio privado de armas, no más observar genocidio y llamarlo neutralidad. La nueva carta apareció en las pantallas de todos. Era simple, directa y centrada en la acción en lugar de un debate interminable, tal como había sido el enfoque de la humanidad hacia la guerra. Algunos decían que los humanos eran demasiado jóvenes para entender la política galáctica. Miller continuó: la juventud ve las cosas, la edad a veces olvida. La juventud recuerda que el poder conlleva responsabilidad. La juventud aún distingue el bien del mal. Señaló la pantalla táctica que mostraba el estado del espacio conocido. Las naves de la Tierra están regresando a casa. La Federación se está reconstruyendo. El Imperio se está desarmando. Ahora viene la parte difícil, asegurarse de que esto no vuelva a suceder. Comenzó la votación. Algunos miembros del Consejo parecían infelices, pero ninguno se atrevió a oponerse a los cambios. No con la fuerza militar y la autoridad moral probadas de la Tierra respaldando las reformas. La nueva carta fue aprobada por una abrumadora mayoría. Más tarde, en su oficina, Miller observó la vista del espacio desde la estación. Reynolds se unió a él con 2 tazas de café. Era difícil creer que solo hubieran pasado 3 meses. Reynolds dijo, entregándole una taza a Miller. La galaxia es completamente diferente ahora. Miller asintió. El Imperio. La máquina de guerra ha sido desmantelada. Los miembros corruptos del Consejo se enfrentan a la justicia. La Federación es libre. Tomó un sorbo de café. La humanidad ha demostrado lo que podemos hacer cuando nos presionan demasiado. Su computadora emitió un mensaje de la Tierra. Los astilleros ocultos se estaban convirtiendo en uso público, ahora sirviendo como centros de cooperación tecnológica entre especies. El estado primitivo de la Tierra fue oficialmente eliminado, reemplazándolo con la membresía completa del Consejo. En algunos sectores, lo llaman la revolución humana. Reynolds mencionó no porque hayamos conquistado a nadie, sino porque les mostramos un camino diferente, acción directa contra el mal. Tecnología con propósito moral. Poder usado para proteger, no para obtener ganancias. Miller sonrió. Y pensar que creían que nos mantenían a salvo al convertirnos en observadores. Nunca entendieron que a los humanos no les va bien simplemente observar. Necesitamos actuar para ayudar a arreglar las cosas. A través de su ventana, pudo ver naves de varias especies atracando en la estación. Las naves de la Federación volvieron a volar con orgullo. Incluso había algunas naves del Imperio bajo el nuevo gobierno pacífico, y entre ellas, todas las naves terrestres se movían silenciosamente. Confianza, su presencia, un recordatorio del surgimiento de la humanidad en el escenario galáctico. Las galaxias aprendieron algo importante. Miller dijo, ser joven no significa estar equivocado. Ser menos avanzado no significa ser menos sabio. Se volvió hacia Reynolds, y ser humano significa nunca quedarse de brazos cruzados cuando podemos levantarnos. Mientras el ciclo diurno de la estación comenzaba de nuevo, Miller se preparó para otra sesión del Consejo, pero esta vez no entraba como observador, sino como representante de una especie que había demostrado su valía no a través de la edad ni la tecnología, sino a través de los rasgos humanos más antiguos de todos: coraje, justicia y la determinación de hacer lo correcto.